Bueno, pues mi colegio realmente en la localidad Santa Fe tiene la fama de ser uno de los colegios más grandes, uno de los mejores colegios y en cierto modo lo es. Digamos que me siento muy afortunada de poder estudiar allí, puesto que las instalaciones em, son demasiado grandes y en cuanto a lo académico es un colegio que nos ofrece em, en el ámbito académico mucha oportunidad. Ya más en cuanto a las instalaciones es un poco gris, es frío, eh, cuando llueve el colegio se parece que fuera negro por completo y a veces nos hace sentir como si estuviéramos en una cárcel. Lo único que tiene color son las rejas de afuera, porque el resto es absolutamente gris. Y pues mi colegio me gusta mucho. Esto. Bien, 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 bien. Lindo arriba. Está ubicado en la localidad tercera de Santa Fe, para ser más específicos en el barrio Las Cruces, uno de los barrios más populares de la ciudad de Bogotá. Es un barrio, por decirlo, un poco controversial por su contexto social, ya que se ve se ve muy marcado el microtráfico dentro del barrio, de cierto modo la pobreza y de alguna forma la ignorancia y falta de oportunidades. Pues en el contexto histórico que se ve en esa localidad se ha visto que, ¿cómo decirlo? Se ve que hay mucha pobreza, se ven niños que a veces están trabajando y no tienen oportunidad de conocer mucho más a fondo su país, porque el país, si uno conoce la historia de su país, puede saber lo que ha pasado y cómo se puede mejorar el propio país de cierta forma. Bueno, este año el Colegio La Giralda ha manejado todo su proyecto de memoria histórica basándose en la caja de herramientas del Centro Nacional de Memoria Histórica, especialmente en el caso del Salado. Y lo que se ha intentado hacer es manejar el proyecto de manera transversal con otras áreas como el área de artes y el área de música. Y también se ha manejado los testimonios desde el área de ética. Entonces, esa transversalidad le ha dado al proyecto como mayor relevancia dentro de la institución. Y lo que se busca es que los estudiantes logren tener una empatía frente a un caso del conflicto armado colombiano, y pues desde ahí se parte para formalizar o emprender proyectos de memoria histórica. Por ejemplo, haciendo ejercicios donde los estudiantes tienen que ponerse en el lugar de un campesino en una época en específica, por ejemplo en 1960, y pues con esos tipos de ejercicio lo que se pretende es que los estudiantes lleguen a un nivel de comprensión y pues no solo aprender las partes teóricas o de cifras como tal del conflicto armado colombiano, sino mirar qué implicaciones ha tenido el conflicto armado y qué consecuencias se pueden ver hoy en día. Entonces ha sido interesante eh, eh, que los estudiantes han podido hacer análisis de cómo hoy en día se está manejando la tierra en Colombia, y pues se han dado cuenta que eso viene de años atrás. Entonces, ese es el proyecto la bandera que se quiere tratar de manejar en la Giralda, para tratar de pues, fortalecer todos los procesos de memoria histórica en el país. Bueno, el proyecto del Salado me ha parecido muy interesante, ya que es muy diferente a lo que se ha venido trabajando en el colegio, dentro de la institución, porque muy pocas veces tenemos la oportunidad de trabajar problemáticas del país o hechos históricos del mismo. Entonces, cuando lo hacíamos, se trabajaba pero muy por encima. Se decían cosas muy básicas sobre la problemática y ya se pasaban a otros temas. Y con este proyecto se puede profundizar más sobre el tema y la problemática que se vio en el siglo pasado. Y todos los actores que se vieron involucrados, las víctimas, victimarios, podemos también verlo por medio de los testimonios, por medio de proyectos como las coplas, los poemas que hacían los campesinos de la época. Y todo esto nos ha ayudado a concientizarnos que no todo lo que se aprende tiene que ser necesariamente alrededor del país, sino que también se puede desde el mismo, desde dentro, lo que ha pasado, lo que ha vivido, lo que ha hecho que
el país esté como esté en estos momentos, lo que ha generado, todos estos hechos históricos han generado para que en este momento vivamos en el país que estamos, en la constitución que se mantiene. Bueno, pues para mí realmente ha sido mucho impacto poder manejar este proyecto. Me ha ayudado a tener memoria. Hace muy poco estaba leyendo un artículo de Julián Ospina donde nos decía que era imposible reconocernos si nosotros no mirábamos nuestras raíces, si nosotros no empezábamos por aceptar lo que éramos, y realmente el proyecto del Salado nos ayudaba a eso. Nos ha ayudado a reconocer que somos, que lo que ahora es Colombia, que lo que actualmente vivimos, que actualmente nos rodea, viene desde un pasado, viene desde todos esos conflictos que manejó la Colombia, desde todas esas heridas que se causaron en el país, desde todas esas guerras, desde hace 50 años. Y eso es lo que nos ayudó al proyecto, a reconocernos, a tener memoria, a descubrir que nosotros lo que somos ahora ha sido fruto de lo que ha venido sucediendo a través del tiempo. Este proyecto ha significado mucho para mí, puesto que de Colombia, aunque conozco ciertas partes de la historia, no puedo conocer un tema muy a fondo. Y el tema del Salado, diría yo que es un tema que puede abarcar la mayoría de la historia, porque desde ahí se ve lo que es la ELN, o se ven diferentes tipos de sistemas de grupos al margen de la ley y de sus inicios, sus orígenes, que sí, ahora causaban muchos problemas, pero ellos iniciaron por un problema del gobierno, y es algo que tampoco se podía ver. Complementando lo que decía mi compañero, sí, se puede abarcar gran parte de lo que nos ha formado, y teniendo en cuenta que el proyecto del Salado nos da un tema tan importante como el comienzo de los grupos al margen de la ley, y que también dio comienzo a uno de los conflictos armados más largos de la historia. Además, digamos que no solo nos ha ayudado a reconocer la historia, y hace 50 años, hace 20 años, en 1000 tanto, sino también nos ha enseñado algo de geografía, podríamos ver geografía de Colombia, y a tener como esa identidad, a sentirnos que algo nos pertenece, que esta historia nos pertenece, que este país nos pertenece. Y digamos, desde una simple actividad como la que hicimos en la clase de ética, donde íbamos leyendo testimonios y lo que íbamos creando era como una imagen en el tablero. Entonces yo leo un testimonio y le pongo un órgano, yo leo el otro y le pongo el otro órgano, como a sentir esa identidad realmente de que nosotros somos colombianos. Y sería bueno que estos proyectos se empezaran a manejar desde cursos más bajos, por decirlo así, como un quinto, un sexto, que un chico de 10 años en 7 años sepa por qué el país está como está, porque el país ha vivido tantos conflictos, porque se ve tantas injusticias, porque hay personas que se ven más beneficiadas que otras. Y digamos que en cuanto a lo que dice Cristian, yo creo que nosotros nos debemos sentir súper afortunados de empezar a manejar este proyecto, porque realmente es muy triste ver a chicos de otros colegios con 17 años en un grado 11 y sin idea de lo que ha pasado en su país. Y entonces es ahí cuando nosotros decimos, vea, tenemos esta oportunidad, tenemos estas herramientas, apoyémonos en estas para que nosotros empezamos a enriquecernos de todo lo que pasa en Colombia, alrededor de nosotros, en nuestro contexto. Sí, porque, por ejemplo, uno ve personas que dicen, yo quiero viajar a otro país, quiero conocer nuevas culturas, pero la pregunta sería, ¿cómo conocer nuevas culturas si ni siquiera se conoce su propia cultura, la de su país, si no conoce lo que ha tenido que vivir su país para estar donde está? Entonces me parece muy valioso el proyecto que se está manejando, y me siento afortunado, como decía mi compañera, de ser los primeros sí, como en practicarlo, en manejarlo. Me parece bastante interesante, y pioneros, se podría decir pioneros. Gracias.